Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le doy la bienvenida al Pollo. Hola Pollo, ¿cómo estás? Bienvenido a La Media Tijera. Checo, ¿cómo estás? Como siempre es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera. Un gusto que estés con nosotros, Pollo, para platicar de este mercado de fichajes que, bueno, como siempre en Europa, ha traído algunos cambios de jugadores muy importantes, y uno que ha llamado mucho la atención acá en CONCACAF es la llegada de Sergiño Dest al Barcelona. ¿Y por qué? Porque es un joven de 19 años, norteamericano, y en el Barcelona prácticamente lo están recibiendo como una figura. Y esto ha llamado mucho la atención porque hay una generación muy importante de jugadores jóvenes norteamericanos que ya están colocados en equipos muy importantes de Europa, en ligas muy importantes, y no están llegando la mayoría como suplentes o por un proceso. La mayoría ya son titulares y algunos incluso figuras. Entonces eso obviamente ha dado de qué hablar con qué está pasando con México y qué va a pasar en el futuro con esta generación que pinta de manera muy importante, sobre todo pensando en el Mundial del 2026 que se va a celebrar precisamente en Estados Unidos. Eso de que México y Canadá también son organizadores, pues es una vacilada, ¿no? Porque realmente para el número de partidos que se va a jugar, el Mundial es norteamericano y podría ser que den una sorpresa muy grata o logren algo que ningún equipo de la CONCACAF ha logrado en un Mundial. ¿O no es así, Pollo? ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, Checo, como bien lo mencionas, es importante pues detallar cómo o por qué los jugadores norteamericanos, los proyectos que manejan en Estados Unidos, pues son proyectos a futuro. Ellos, cuando tuvieron la sede del Mundial para el 94, ellos pronosticaban que para el 2010 iban a ser campeones del mundo, ¿no? Obviamente, bueno, quedaron bastante lejos, pero han sido constantes durante esa etapa en las participaciones en mundiales. Sí. Si bien no, obviamente ser campeón del mundo pues es un privilegio que muy pocos pueden alcanzar, pero son los proyectos que ellos manejan, ¿no? Y si te acuerdas, en aquellos proyectos empezaron sobre todo ese mundial, con muchos jugadores que no precisamente nacidos en Estados Unidos, sí, o sí con ascendencia estadounidense, ¿no? Sí, sí. Era el proyecto que iniciaron precisamente para su mundial, y de ahí empezaron ya a formar las bases para su liga, para la MLS, y ahora sí empezar el trabajo con jóvenes. Han salido jugadores muy interesantes de las academias de la MLS o de las universidades, y generaciones que han sido marcadas sobre todo por la regularidad. Sí. La selección de Estados Unidos fue un equipo muy competitivo, no vamos a decir que una potencia, pero un equipo muy competitivo, con jugadores base como Donovan, como Tim Howard, como Clint Dempsey, como Michael Bradley, jugadores que se mantuvieron durante muchísimos años y con muy buenos resultados. Sí, sí. No sé si recuerdas, dieron la gran sorpresa en una Copa Confederaciones al derrotar a España que venía de ser campeón de Europa, previo al Mundial de Sudáfrica, y traían una racha de 30 y tantos partidos sin perder. Y Estados Unidos les ganó en la Copa Confederaciones una semifinal. Sí. Y era cuando, previo al Mundial del 2010, entonces ahí es cuando empezaban otra vez las cuestiones, ¿no? De que el proyecto de Estados Unidos estaba diseñado para el Mundial de 2010, no les alcanzó, pero sí tenían equipos muy competitivos. Y obviamente pues, las generaciones van quedando o van pasando, y ahorita es otra nueva reestructura que ellos están haciendo, ¿no? El hecho de no haber clasificado al Mundial de Rusia les pegó, no tanto en la parte económica como le pudo haber pegado a otros países como México, si se hubiera quedado fuera de un mundial. Sabemos que a lo mejor para ellos lo deportivo va más allá de lo económico, de los pocos casos yo creo que a nivel mundial, pero sí lo que es la mentalidad que sabemos que tiene, pues les pegó bastante, ¿no? Y han estado trabajando en proyectos muy interesantes, que es de lo que vamos a platicar en este programa, precisamente con miras al mundial que van a celebrar en el 2026. Así es, Pollo, ya realmente no estamos tan lejos de ese mundial, y la verdad es que el proyecto, como bien comentas, ya está empezando a dar frutos. Ahorita más adelante lo vamos a repasar aquí en este episodio, pero hay jugadores que están llamando poderosamente la atención, ¿no? Lo que a México le ha costado muchísimo trabajo y siempre criticamos, ¿no? Que primero se hablaba aquí en México de que necesitábamos exportar jugadores a Europa para dar el brinco. Ya lo empezamos a hacer poco a poco. Pocos han destacado, siendo sinceros, pocos han sido importantes en sus equipos, o los que han sido importantes en sus equipos han estado en ligas no de primer nivel en Europa, ligas más bien como la holandesa, la portuguesa, fuera de Rafa Márquez, probablemente
prácticamente nadie se ha consolidado en un equipo de primer nivel, y sin embargo ahora vemos esta generación, y sobre todo muy jóvenes norteamericanos, ya titulares, con ya un proceso importante en fuerzas básicas, en equipos juveniles de Europa, que van poco a poco dando el brinco y que ya se están convirtiendo en figuras, mientras los mexicanos, la nueva generación que está llegando, pues seguimos con lo mismo, ¿no? Difícilmente son titulares, algunos pues se van cedidos, algunos en ligas o en equipos pues de menor categoría, y nos empiezan a rebasar por la derecha los gringos. Platícanos un poquito del proceso, Pollo, ¿cómo han trabajado para lograr esto y cuál crees que sea el resultado pensando en el Mundial del 2026? Pues sí, como dices, esos jugadores, siempre se le ha criticado mucho a México eso, ¿no? Que ya hay jugadores en Europa, hay una buena cantidad de jugadores en Europa, pero ninguno en un equipo top, es la realidad, ¿no? Cuando han habido, pues realmente han sido chispazos, digo, fuera de Rafa Márquez, sí. Pero pues el Chicharito en el United tuvo pues una buena participación, pero no se consolidó ahí, no hizo tanta carrera, se podría decir, en el United, a pesar de que tuvo muy buenos resultados, ¿no? Y ahorita pues sabemos lo que ha pasado Javier Hernández. El propio Chicharito, cuando fue al Real Madrid, que es una cuestión más comercial que otra cosa, pues no fue titular indiscutible, no fue un referente del equipo del Real Madrid, ¿no? Sí. Cada año se habla que si Raúl Jiménez se va a la Juventus, se va al Real Madrid, sí, y no pasa nada, ¿no? Siempre se mantienen en los mismos equipos. Y lo que están haciendo los jugadores norteamericanos es eso, colocándose primero en fuerzas básicas, sí, y de ahí dar el salto hacia el primer equipo, ¿no? Y perdón que te interrumpa nada más de rápido, Pollo, ahorita que comentas de los jugadores mexicanos, otra cosa que se critica o que no hemos visto que haya pasado es que, como bien lo comentas, sí, ya ha habido una camada, ya ha habido muchos o algunos jugadores mexicanos en Europa, pero no ha significado un cambio, nos seguimos quedando en los octavos de final en los mundiales, ¿no? Tampoco hemos visto ese cambio que al momento de que llegáramos a tener jugadores en Europa, eso iba a marcar una diferencia. No hemos visto esa diferencia, al menos al nivel de selección mexicana. Sí, y es el tope que es el que se ha tratado de mejorar, pero bueno, con jugadores en Europa, con jugadores en México, en grandes ligas, en ligas pequeñas, siempre es hasta donde se ha llegado, ¿no? Y es lo que se busca por parte de la selección mexicana. Pero volviendo al caso de los norteamericanos, aprovechando también la situación de jugadores que nacen fuera de su territorio, pero que por algún motivo pueden representar al equipo de Estados Unidos, ¿no? El caso, por ejemplo, más mencionado ahorita, que se ha platicado mucho, de este Serginho Dest. Él nació en Holanda, pero su papá, al ser norteamericano, pues él opta por las dos nacionalidades y decide representar al equipo de Estados Unidos, desde inferiores hasta ahorita. Él se formó en las básicas del Ajax, tuvo muy buena temporada con el equipo de Holanda, y eso hace que da el salto. Y se fue al Barcelona, pero se hablaba del Bayern Múnich, ¿no? O sea, también equipos top que se están fijando en estos jugadores. El caso de Weston McKennie, un jugador también parte de las selecciones de Estados Unidos, que tuvo muy buenas temporadas en Alemania, da el salto a la Juventus, un mercado que a lo mejor no estaba tan disponible para este tipo de jugadores, o que no se fijaban en jugadores de esta nacionalidad, y ha jugado como titular en la Juventus, ¿no? En un equipo que es también potencia del fútbol europeo. El caso más notado es el de Christian Pulisic. Sí, claro. Está en el Chelsea, que también, que más que promesa, como lo hemos dicho, pues son realidades, ¿no? Jugadores que ya a su corta edad, titulares de sus equipos, que incluso Pulisic es el jugador más caro que hay en la CONCACAF, sobre todo los mexicanos, sobre Keylor Navas, que obviamente ya por la edad ha bajado su cotización, pero Pulisic, lo que pagó el Chelsea, es algo que ningún jugador del área lo ha alcanzado, ¿no? Y también una base de jugadores, o algunos jugadores hijos de ex profesionales de la selección, que también han tenido esa proyección, ¿no? El caso de Giovanni Reina, el jugador hijo de Claudio Reina, que él también fundamental en los finales de los 90, de aquel primer proyecto del cual hablábamos. Giovanni Reina también juega ya en el Borussia Dortmund, también con muy buena calidad. Timothy Weah, un jugador hijo del jugador George Weah, aquel que fue el mejor jugador del mundo, jugador de Liberia, que él después se va a Estados Unidos, pues ahí nace Timothy, y él, bueno, al nacer ahí, representa al equipo de Estados Unidos, ¿no? Pues estás hablando sabemos que el hijo no puede ser igual que el papá, pero estás hablando del hijo del que fue mejor jugador del mundo en su momento, ¿no? Sí, claro. Que también estuvo en el Paris Saint-Germain. Entonces, ese proyecto que han estado teniendo con jugadores jóvenes que proyectan hacia las fuerzas básicas de
equipos de Europa y que dan el salto, ¿no? Y también el caso que se dio en este mercado de fichajes, el de Zach Steffen, el portero, que si bien no es tan jovencito, porque bueno, ya tiene sus 25 años, no es tan chavito, pero está en el Manchester City, ¿no? Sí. También. Sabemos que es difícil que juegue, pero ya es parte del Manchester City. Entonces, es un proyecto interesante apostando hacia ese mundial que van a tener, con jugadores que ahorita son jóvenes, pero que demuestran gran nivel, que obviamente con los años y la experiencia que puedan adquirir, pues pueden hacer un equipo bastante potente. Sí, mira, Pollo, si te parece, vamos a revisar un poquito justo lo que estabas hablando, en cuánto están valuados, su edad, un poquito de su trayectoria y cómo van a llegar a ese mundial. Vamos a empezar con Christian Pulisic, el que estabas precisamente mencionando, que actualmente tiene 21 años, quiere decir que para el mundial del 2026 llegará en 27, una edad plena para los futbolistas, ¿no? Ya tienes cierta madurez y físicamente estás en tu tope, ¿no? Es lo que se considera. Jugó en el Borussia Dortmund y actualmente, según la página de Transfer Market, está valuado en 60 millones de euros. Ahí nada más. Y no solo la evaluación, lo que comentamos, ¿no? Con sus 21 años es figura, es titular en el Chelsea. Y mira que la Premier League, sin duda, en este momento más que nunca, se sabe que es la mejor liga del mundo. Otro jugador que ya comentabas, Weston McKennie, mediocampista de 21 años, según Transfer Market, valuado en 20 millones de euros. El jugador que mencionabas que está en la Juventus, en la Serie A, y que bueno, precisamente como estamos viendo por su edad, también va a llegar con 27 años al Mundial del 2026 y actualmente pues los pocos partidos que ha tenido en esta temporada, porque apenas está iniciando, ha sido titular en la Juve, en el equipo que arrasa con la Serie A y que bueno, tiene entre sus planes ser campeón de la Champions, y tener un jugador así de joven, obviamente lo estás proyectando para que en próximos años sea una de tus figuras más importantes, ¿no? El que estábamos hablando, Serginho Dest, 19 años, Pollo, que llega al Barcelona para pelear la posición de lateral derecho, hacerse titular, y lo presentan como figura, o sea, no lo presentaron como, bueno, pues en unos años, sino ya es el jugador que están proyectando para suplir, porque jamás lo han encontrado desde que se fue, a Dani Alves. Tiene estas características, un lateral que va muy bien al frente, que mete goles, que es ofensivo, que defiende bien, que tiene mucha subida, mucho ataque, pero que también sabe defender muy bien y que está valuado en 18 millones de euros, ¿no? Mencionabas a Giovanni Reina, 17 años, Pollo, 17 años de Giovanni Reina en el Borussia Dortmund, valuado en 15 millones de euros, un jugador, ahorita que hablabas de los procesos, que salió precisamente de las academias de la MLS, en este caso del New York City, y después pues dio el paso al Borussia Dortmund. Con sus 17 años, Pollo, para el Mundial del 2026 va a tener 23 años, va a seguir siendo un jovencito, pero ya con una experiencia enorme en Europa. Vamos a ver qué pasa con él. Lo que comentabas es que estos jugadores no son promesas, ya son realidades, ¿no? A diferencia de muchos que sí tenemos en México. Por aquí yo tengo uno que no mencionaste, pero también me llama la atención porque también tiene un proceso muy similar al de Reina. Tyler Adams, de 21 años, de este equipo, la sorpresa de la Bundesliga, este equipo que llegó hasta semifinales en Champions, el Leipzig, y está valuado en 16 millones de euros. Él surgió de la academia del Red Bull, que tiene su equipo también, su franquicia en la MLS, y al ver el potencial que tenía, pues se lo llevaron al equipo más importante de esta cadena, que es el equipo alemán, el Leipzig, ¿no? Entonces también un jugador que ya empieza a destacar y que está llevando un proceso bastante interesante y que llegaría también con 27 años al Mundial del 2026, una edad excepcional. Mencionabas al hijo de George Weah, Timothy Weah, que tiene 20 años, está en Francia, en el Lille. De hecho va a ser compañero de un jugador mexicano que ya mencionaremos más adelante. Él está valuado en 7 millones de euros. El problema aquí, o por lo que quizá no ha destacado tanto, es que ha tenido una serie de lesiones. Pero bueno, estamos hablando de un jugador de 20 años, así que probablemente con un buen proceso de recuperación tiene tiempo para hacer una buena carrera. Como bien comentas, quizá no al nivel de su padre,
padre, que fue el mejor jugador del mundo, pero los genes y el proceso que está llevando, sin lugar a dudas lo va a hacer destacar en el futuro. Y comentabas de Zachary Steffen, el portero, ahora ya el segundo portero del Manchester City. Sí es cierto, ya tiene 25 años, él no es tan joven como los demás, pero es portero. Entonces sabemos que los porteros obviamente tienen un proceso más largo. Tiene 25 años. En caso de consolidarse como el titular de la selección de Estados Unidos, llegaría con 31 años al Mundial del 2026, también una edad ideal. Y comentabas que a veces es difícil porque pues, el Manchester City es un equipo de primer nivel, pero en Inglaterra juegan 3 torneos. Él de hecho ya debutó en la Copa. El arquero Ederson del City suele lesionarse muy seguido, entonces yo creo que sí va a tener posibilidades de ser titular con los Citizens. Así que Pollo, pues vemos una gran generación que tiene unos grandes prospectos que tiene Estados Unidos. Y ahorita vamos a hablar también de que hay otros por ahí que comparten con México, ¿no? En las selecciones menores, algunos que tienen doble nacionalidad y que aún, y con los nuevos reglamentos de FIFA, pues ya no es como que ya jugó con México, ya lo aseguramos. Todavía hay posibilidades de que escojan y pues ahí está la disputa también, ¿no? Con algunas promesas que pueden terminar con México o pueden terminar con Estados Unidos. Así es, como ya lo decíamos, ¿no? Otro tema de esta reestructuración del fútbol de Estados Unidos, aprovechando eso, ¿no? La cantidad impresionante que hay de jugadores con doble nacionalidad, en este caso con México, ya sea por parentesco directo o por segundas hasta terceras generaciones, que sabemos que ya estas nuevas lineamientos de FIFA permiten que puedas tener participación, aunque hayas jugado con equipos juveniles, a nivel mayor puedes representar a otro país, dependiendo del número de partidos que hayas jugado, etcétera, ¿no? Sí, sí. Entonces hay otra camada de jugadores que es para los dos lados, ¿no? Aquí vamos a platicar un poquito acerca de jugadores que tanto han representado a México, que lo pueden hacer por Estados Unidos, o jugadores de Estados Unidos que pueden representar a México, ¿no? Tenemos esta dualidad que permite estos reglamentos de FIFA, de que puedas ser parte de dos selecciones, ¿no? Por parte de Estados Unidos, jugadores como Richard Ledesma, jugador igual de ascendencia mexicana. Él se fue muy joven al PSV. Después de él ser parte de fuerzas inferiores de equipos de la MLS, se va a las fuerzas básicas del PSV Eindhoven, pasa al primer equipo, ahorita lo tienen prestado, pero ya ha disputado partidos incluso con la Sub-23 de Estados Unidos, ¿no? Él argumenta que nunca lo buscaron de la Federación de México, entonces optó por representar a Estados Unidos, aunque se sabe que se puede hacer el cambio, ¿no? Porque ya México ha mostrado interés por este jugador, por la proyección que ha tenido, ¿no? Es uno de los casos que hay. También el caso de Sebastián Soto, jugador que él, una característica especial es que tiene 3 nacionalidades. Él puede representar tanto a Chile como a Estados Unidos y a México por parte de sus papás. Él estuvo mucho tiempo en el Hannover también en Alemania. Ahorita dio el paso al equipo del Norwich de la Championship de Inglaterra, y es igual, mismo caso que Ledesma, ¿no? Jugador que ya ha representado a Estados Unidos, que él ha dicho públicamente que quiere representar a Estados Unidos, pero está la posibilidad de que pueda jugar para la selección mexicana en un futuro, ¿no? Y como ellos hay muchos jugadores. Y por el otro lado, lo que decíamos también, jugadores que han representado a México y que pueden representar a Estados Unidos, ¿no? Hace no mucho salió una nota de que el propio Tata Martino, el entrenador de la selección mayor de México, se había puesto en contacto con el jugador Julián Araujo del Galaxy de Estados Unidos, un jugador que tiene 19 años y que el proyecto del Tata Martino le interesa mucho tener a este jugador, ¿no? Y él, lo mismo, ha estado con selecciones inferiores de Estados Unidos, pero está esa gran posibilidad de que ya al momento de que el Tata Martino lo ha platicado con él, el proyecto puede jugar para la selección mexicana. Oye, qué bueno que mencionas a este jugador. Bueno, recordemos que el Tata Martino tuvo su experiencia en la MLS, entonces está empapado de esta clase de jugadores, pero es bueno saber que se está interesando por estos jóvenes, porque de repente ahorita con esto que estamos hablando de la posibilidad de estos nuevos reglamentos de FIFA que ya permite que aunque hayas jugado en selecciones menores representes a una selección mayor, pues se habla de que Sambueza ya alzó la mano y quiere ir al Mundial de Qatar, y pues obviamente ya, o sea, no por el hecho de que alguien como Sambueza pueda ser parte de la selección mayor quiere decir que deberíamos llamarlo, ¿no? O por ejemplo surge también que Funes Mori alza la mano y quiere llegar. Creo que esa es parte de otra de las diferencias, ¿no? Estados Unidos está pensando en los jóvenes y acá en México se habla de jugadores que, pues con todo respeto,
respeto para Sambueza, ya son cartuchos quemados, o algunos que pues no nada más por el nombre o ser argentinos y tener la posibilidad de jugar con México, deberían de ser llamados, ¿no? ¿Te parece si hablamos un poquito precisamente de la contraparte? La generación mexicana, jugadores que están también algunos en este margen de edad de los que estábamos hablando de Estados Unidos que ya destacan en Europa, la diferencia, uno, de los equipos, de la participación que han tenido y del valor también, porque sí hay una diferencia abismal, ¿no? Y vamos a empezar con el que se proyecta o debería ser la figura, el líder de esta nueva generación y que sí ya está en el margen, ya está un poquito más grande, pero también queda dentro del margen de estos jugadores que llegarían al Mundial del 2026. Irving el Chucky Lozano, que en este momento tiene 25 años, llegaría con 31 años al Mundial del 2026. Como todos sabemos, tuvo una gran participación en Holanda. En Holanda tuvo su mejor momento en Europa, en el PSV Eindhoven, y su paso por el Napoli no ha sido lo que se esperaba. Ha tenido un buen inicio de este torneo, pero pues sabemos que todavía ahí Gattuso no está tan convencido. Veamos qué pasa con Irving Lozano, porque sí, desde que llegó al Napoli se ha venido un poquito abajo su nivel, incluso su valor en el mercado actualmente cuesta 28 millones de euros, es en lo que está tasado, que nada que ver con los 60 de Pulisic, ¿no? La diferencia es abismal. Pasamos con otro que está en Europa y aquí otra vez vamos a hablar de las diferencias. Edson Álvarez, de 22 años, que como sabemos está en el Ajax de Holanda, que fue campeón en el fútbol mexicano, salido del América. ¿Y por qué hablamos de las diferencias? Porque no se ha consolidado con el equipo holandés, ¿no? Ha tenido participaciones, recordamos por ahí también la polémica con De Boer, que es el director deportivo, que pues dijo que no era él un jugador para el Ajax y bueno, no ha logrado precisamente, a pesar de ser una de las promesas del fútbol mexicano, de demostrar aquí en la Liga MX un gran nivel, no ha podido consolidarse en el equipo holandés. Y mira que estamos hablando precisamente de un equipo que sabe trabajar muy bien con los jóvenes, proyectarlos, como ya comentaste, de ahí salió precisamente Sergiño Dest, y está valuado actualmente Edson Álvarez en 8 millones de euros, que no es una cantidad así que digamos muy impresionante. Vamos a pasar con la que es quizá la más grande promesa del fútbol mexicano y que también hasta el momento sigue siendo eso, promesa. Diego Lainez, que actualmente está en el Real Betis. Lainez tiene 20 años, o sea, la verdad es joven todavía, llegaría de 26 al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Se fue al Betis, ha tenido muy pocos minutos y por lo general de cambio, y lo que necesita Lainez es tener actividad. Su valor actualmente 6 millones de euros, muy bajo para un jugador que en Europa sonó muchísimo, que se habló en su momento de ser de las 50 mayores promesas del fútbol mundial, junto a jugadores como Mbappé o el portero italiano Donnarumma. Sin embargo, pues Lainez todavía no logra alcanzar su máximo nivel en Europa. Sí, bien comentas ahorita de Diego Lainez, esa situación que cuando se fue del América a Europa con una gran proyección, hablaba incluso del Ajax. Sabes que el mercado holandés se fija de repente mucho en jugadores mexicanos, sí. Equipos importantes de la liga holandesa, y se mencionaba que había una oferta por Diego Lainez, ¿no? Y que todo el mundo decía que a lo mejor para su carrera, para su proyección era la mejor opción, porque era un equipo, como lo comentas, que trabaja bien con jóvenes, que les sabe dar salida. Sí. Y que les da oportunidades, ¿no? Decide irse por el Betis, y aquí digo, con todo respeto para el equipo del Betis y con un jugador como Lainez, si no eres capaz de ser titular en el Betis, es muy difícil que puedas ser titular en un equipo de mayor renombre, ¿no? Sí. Dices que lo que necesita es jugar, pero decimos la calidad que él tiene, porque sabemos que es un jugador que demuestra mucho cuando quiere, tiene una gran técnica, una gran velocidad, pero si no logra ser titular en un equipo como el Betis, un equipo de media tabla hacia abajo en la Liga Española, pues es difícil que puedas tener más proyección. Sí, veamos qué pasa. Ojalá pueda recomponer el camino. También me acuerdo que se hablaba mucho que el Piojo Herrera, por ejemplo, decía todavía no está listo, que se espere otro añito, y pues le está dando el tiempo la razón a Miguel Herrera. Vamos a pasar con otro jugador. Ya son tan pocos los jugadores de esta generación que están en Europa, que vamos a empezar a mencionar algunos que son parte que están dentro de este mismo margen
joven de edad, pero que pues están en la Liga MX. Y vamos a hablar con el que ha prácticamente tomado el lugar de Lainez en el América, Sebastián Córdoba, de 23 años. Sabemos que surgió del América, tuvo paso por otros equipos, los Alebrijes de Oaxaca, después estuvo en el Necaxa, vuelve al América y se está consolidando, está teniendo buenas actuaciones. Actualmente está con la selección mexicana también demostrando buenas cosas. Está evaluado en 2,5 millones de euros. Digo, está en México. Ahorita sería un buen momento para que dé el brinco en Europa. Se dice que hay interés de equipos, pero no sabemos si es humo o realmente tenga la posibilidad de irse a un equipo en el viejo continente. Y pasamos con otro jugador que también es promesa. Yo este jugador más que promesa, Pollo, creo que tiene un gran potencial, pero no sé si lo va a alcanzar. Espero que no sea otro Marco Fabián, no porque jueguen igual o tengan algo que ver. De hecho, JJ Macías se me hace mucho más serio, mucho más profesional, más entregado al fútbol. Pero ahorita que volvió a Chivas, después del buen paso que tuvo con León y le han dado la responsabilidad de ser el hombre gol del rebaño, no sé, yo siento que ha quedado a deber en partidos importantes aquí en la Liga MX. No siento que dé el do de pecho, que alce la mano y que diga aquí estoy, ¿no? Que se suponía que Chivas lo había regresado precisamente para convertirlo en su hombre gol, en su gran figura, y pues al menos en lo que va del torneo y su regreso a Chivas no acaba de demostrarlo, ¿no? Está evaluado en 10 millones de euros, muchísimo dinero para estar en Chivas y en el fútbol mexicano, pero sabemos que el fútbol mexicano pues sí, de repente los jugadores tienen precios muy altos, precisamente por eso a veces les cuesta irse a Europa, y sobre todo un equipo como Chivas, ¿no? Que solo juega con mexicanos, que pues cada vez que tiene a alguien que destaca, pues tiene que inflarle su valor, porque si se le va a JJ Macías, para que encuentre otro jugador mexicano de esa edad y de esas características, pues le cuesta bastante trabajo, y si por ahí surge alguno, se lo venden como las perlas de la Virgen. Así que bueno, JJ Macías está proyectado para ser un jugador importante en la delantera de la selección mexicana. Llegaría con 27 años al Mundial del 2026, pero bueno, Pollo, no sé tú cómo lo ves, si todavía es promesa, si tú crees que ya es una realidad. ¿Cómo ves el futuro de JJ Macías? Pues bien lo dices, a mí yo también siento que es un jugador serio, un jugador comprometido, que en León tuvo una gran actuación. Incluso se mencionó que el Borussia Dortmund estaba interesado en sus servicios para llevárselo. Regresa a Chivas y se ha estancado, bueno, no que se haya estancado, sino no ha tenido un buen torneo, ¿no? Tiene muy buen potencial, pero no ha destacado como se esperaba. Para mí es un jugador, si no lo podemos porque no juegan en las mismas características que por ejemplo Raúl Jiménez como centro delantero, pero es un jugador que con el paso del tiempo yo siento que sí va a dar buenas actuaciones tanto con su equipo como a nivel mayor, ¿no? Entonces hay que esperar. Sí, a veces lo que decíamos, ¿no? Que en México los procesos se quieren acelerar mucho y con jugadores de 19, 20, 21 años ya los queremos poner como grandes figuras que estén a la altura de los jugadores consagrados del fútbol mundial, y pues la realidad es que no, son muy pocos los casos, no solo en México sino en diferentes países, que a esa edad destacan, deslumbran y son referentes, ¿no? Pero siento que JJ Macías es un jugador que a seguir, sobre todo por eso, ¿no? Porque es un jugador serio, profesional y que tiene grandes cualidades. Y una gran mentalidad, ¿no? Porque sí, lo hemos visto otros casos, ¿no? ¿Cuántas veces en el fútbol mexicano un joven tiene un buen torneo, y un buen torneo corto, porque recordemos que aquí los torneos son cortos, y de repente ya recuerdo el caso del Cubo Torres, que todo el mundo era así como el nuevo Chicharito y vámonos y programas, invitado y no sé qué, y desaparecido. El Chuletita Orozco en su momento, ¿no? El nuevo Carlos Hermosillo, y así el Landín, no sé, hemos tenido muchos delanteros que con un buen torneo generalmente cuando están iniciando su carrera destacan, y al siguiente torneo, después de todos los reflectores, pues se apagan y se acaba su carrera, o jamás logran lo que se espera de ellos. Creo que JJ Macías, como bien comentas, la diferencia es esa, que es muy profesional, está muy enfocado. Incluso, bueno, una de las cosas que se criticaba en su primera etapa con Chivas es que pues tenía su propio nutriólogo, su propio entrenador, porque no es un tipo que venga como la mayoría de los futbolistas, pues de una familia de escasos recursos, ¿no? Es un jugador que tiene recursos y que le invierte en su carrera. Entonces eso en su momento le molestó a algunos compañeros que tenía en Chivas.
Vamos a pasar con otro jugador que creo que cortó un proceso que ya había empezado muy bien en Europa, el portero Raúl Gudiño. Tiene 23 años, actualmente está valuado en 1 millón de euros y creo, Pollo, que Gudiño había logrado lo que muy pocos, bueno, de hecho en México el único portero después de Ochoa que se había ido a Europa, pero él se había ido muy joven y comprado por el Porto, un equipo que se especializa en comprar jugadores jóvenes y después venderlos a otras ligas o otros equipos de mayor potencial. Entonces yo, la verdad, cuando Gudiño se fue, por las características que tiene, porque es un jugador, un portero muy alto, es un buen arquero, yo pensaba, y tomando en cuenta que Casillas había llegado al Porto como titular, obviamente para terminar su carrera, que si el proceso se iba llevando de manera adecuada, Gudiño iba a ser el titular cuando Casillas se retirara del fútbol profesional. Sin embargo, pues no fue así, las cosas no se le dieron bien a Gudiño. De hecho, jamás debutó con el Porto en primera división, en la liga portuguesa. Anduvo en el Porto B, fue cedido al Madeira en Portugal, ahí anduvo también un torneo, jugó solamente 11 partidos, recibió 18 goles. Después también fue cedido a Chipre, al Apoel de Chipre, por ahí tampoco tuvo tantas participaciones, solamente 7 partidos, recibió 8 goles. Oye, pero fíjate, interrumpiéndote, en tu etapa en el Apoel de Chipre, el único portero mexicano que ha jugado un partido de Champions, porque Ochoa nunca lo logró y Gudiño jugó contra el Borussia Dortmund un partido de la Champions. Entonces es el único portero mexicano que ha jugado la Champions League. Es que por datos como ese, yo la verdad siento que se equivocó en regresar a México, ¿no? Por lo que comentas, era parte del proceso. Obviamente tenías por ahí no ibas a sentar a Casillas, que es una leyenda del fútbol y estaba en buen nivel. Incluso ahorita que Marchesín se fue para allá, pues podías esperar tu oportunidad y ganar la titularidad o pasar a otro equipo en el mismo Portugal. No sé, yo creo que obviamente él pensó que iba a regresar a Chivas para convertirse en el titular y pues no está mal. Obviamente si te dicen regresas a tu país a uno de los 2 equipos más importantes, es muy buena oportunidad en tu carrera. Sin embargo, no ha sido así. O sea, Gudiño volvió a Chivas y ni siquiera ha sido titular, es suplente aquí en el fútbol mexicano. Voy a decir una barbaridad, Checo, pero a veces en el caso de Gudiño yo creo que es preferible entrenar un año con Iker Casillas en el Porto y tener actuación de repente, pero estar al día a día con un portero como Iker Casillas a un torneo en México, ¿no? Para mí tiene más aprendizaje o más crecimiento el trabajar día a día, el aprenderle, el estar ahí con un jugador como Iker Casillas, que sabemos que es uno de los mejores porteros en la historia del fútbol mundial, a un torneo en México. Entonces, por ahí sí, decisiones que los jugadores toman por el hecho de querer jugar, pero a veces no es lo más pensado. Sí, exacto. Yo por eso creo que sí cortó su proceso y que lo pudo haber seguido y el resultado pudo haber sido otro para Gudiño y también para el fútbol mexicano. Actualmente está valuado en 1 millón de euros. Pues la verdad es que viendo las cantidades con las que están valuados los jugadores norteamericanos, pues nada impresionante y sobre todo para su carrera, lo que comentamos, suplente en Chivas. Vamos a pasar con una, pues ya se está convirtiendo cada vez más en realidad. Santiago El Chaquito Jiménez, de 19 años, que ya está teniendo mucha participación en el Cruz Azul, hijo del Chaco Jiménez, otro jugador que podría o tiene la posibilidad incluso de jugar con la selección argentina. Hasta el momento ha participado con selecciones mexicanas y bueno, al parecer él sí ha levantado la mano, aunque todavía hay posibilidades de que se vaya con la albiceleste, pero un jugador que está teniendo un buen proceso, que él sí creo que ahí va bien con su carrera, que cada vez destaca más en el Cruz Azul y que esperemos se consolide, decida jugar en la selección mexicana y que siga creciendo, ¿no? Sí, Santiago Jiménez muy joven, que incluso hasta físicamente es un jugador diferente, ¿no? Sí. Es un jugador fuerte, alto, para la posición de centro delantero, pues es lo que se busca, ¿no? Y se ha mencionado también, bueno, sabemos que ya estuvo convocado con la selección mayor para el partido amistoso que tuvieron contra Guatemala. Si bien no jugó, pero ya estuvo parte en esa convocatoria. Se habla de que el entrenador de la selección sub-20 de Argentina ya se comunicó con él porque él lo tiene considerado para el premundial sub-20 de que se va a llevar a cabo, y entonces es de esas dualidades, ¿no? Se menciona que él ya se decidió y que él, si bien nació en Argentina, pues toda su vida la ha vivido en México y que él quiere regresarle al fútbol mexicano lo que tanto le dio a su
padre y le está dando a él, ¿no? Entonces, pero es de esos jugadores que para mí sí tiene una gran proyección. Decimos, uno, por la calidad que tiene, dos, porque es un jugador diferente al futbolista mexicano en sí, y que puede aportar demasiado, ¿no? Sí, así es, Pollo. Y vamos a entrar con uno de los casos más sonados. Mencionabas hace rato a algunos de los jugadores que, bueno, por la cercanía, por la inmigración, sabemos que hay muchos jugadores nacidos en Estados Unidos de familia mexicana, y con el crecimiento de la MLS, pues cada vez hay más. Y este jugador es uno que ha destacado porque incluso el mismo Zlatan Ibrahimovic, que jugó con él en el Galaxy, dijo que Efraín Álvarez para él estaba listo ya para ser una figura, que para él era el jugador más destacado que veía en la MLS, porque era un jugador que pensaba el fútbol. Según Zlatan, hay dos tipos de jugadores: los que juegan fútbol, que son lo que hacen, lo que les enseñan, y jugadores como él y como Efraín Álvarez, que piensan el fútbol y que ellos deciden en el partido y que ven de otra manera el fútbol como deporte, ¿no? Y bueno, Efraín Álvarez jugó con la sub-15 de Estados Unidos, jugó con la sub-15 de México, subcampeón con la sub-17 de México. Actualmente el técnico argentino Barros Esqueloto, que es el director técnico del Galaxy, también habla muy bien de él. Tiene un gran potencial. Aquí el problema, Pollo, lo que hemos comentado, ¿no? Él es un jugador que, si bien habla español y se identifica con la selección mexicana, ha dicho que no está cerrada la puerta, que podría jugar también con Estados Unidos o decidirse por terminar con la selección mayor de Estados Unidos, pero hasta el momento está jugando o ha jugado con las selecciones menores mexicanas, y un gran prospecto, un hombre, un jugador muy talentoso, que ojalá sí se quede con el tricolor, y ojalá también desarrolle su potencial. Y aquí hay otra ventaja con los jugadores de la MLS, precisamente de lo que tú hablabas de los procesos, ¿no? En Estados Unidos les dan salida a equipos europeos, les facilitan esos procesos, que se vayan, que se desarrollen en Europa, cuando sabemos que en México pues es un poquito más difícil, ¿no? Sí, Efraín, con un gran futuro, y bueno, con esa particularidad, ¿no? De que todavía puede optar por defender la selección de Estados Unidos. Y también, Checo, digo, ya también en un tema un poquito aparte, hay una gran cantidad, una gran camada de jugadores mucho más jóvenes, con gran proyección, que se habla mucho de ellos, que si bien ahorita pues son proyectos, no se puede hablar de jugadores ya hechos, sino que están pasando por procesos juveniles que pueden representar a México en un futuro, o incluso representar a otra selección. Vamos a hablar rápidamente de algunos casos, y sobre todo lo mismo que Estados Unidos manejó en su momento, ¿no? Hijos de jugadores que pertenecieron al representativo de su país, que por algún motivo nacieron en México cuando sus papás participaban en el fútbol mexicano, y que por esa misma condición les permite ser jugadores de la selección. Incluso unos ya han representado a sub-17, sub-15, sub-20, y que por las mismas normatividad de FIFA pues no asegura de que ya sean parte de la selección mexicana para un futuro, ¿no? Ahorita son parte de esos procesos juveniles en México, pero que en un futuro pues no todavía tienen la posibilidad de defender a la patria de donde son sus papás, ¿no? Entonces, si quieres platicamos, uno de los casos más sonados que se ha dado en los últimos días es el del jugador Marcelo Flores. Este jugador tiene 16 años, él nació en Canadá, pero de padre mexicano. Por cuestión de trabajo él dirigía equipos femeniles allá en Canadá, nace en Canadá, lo visorea el Arsenal y se lo lleva junto a su familia, porque sus hermanas también son futbolistas y pertenecen a equipos de la Premier de Inglaterra, y este jugador ya es parte de la selección sub-17 de México, ha entrenado con el primer equipo del Arsenal. Mikel Arteta lo llamó para las primeras sesiones de entrenamiento que de cara a esta temporada, porque a lo mejor no completaban jugadores o para verlos, etcétera, ¿no? Y acaba de firmar un contrato de 5 años con el cuadro de Londres. Entonces es un jugador que se hablan muy buenas cosas, un jugador que él se describe como el estilo de Eden Hazard. Obviamente pues la comparación pues es muy distante ahorita por la edad y la calidad. Sí, claro. Pero es un jugador que hay que estarlo ahí observando. Él, por la misma situación, puede representar tanto a México como a Canadá, que es su país de nacimiento, y a la selección de Inglaterra, ¿no? Por el tiempo que tiene viviendo allá, etcétera. Pero él es parte de los procesos infantiles, juveniles del fútbol mexicano, y es uno de esos jugadores que hay que tenerlo ahí como con la fichita, ¿no? De ver qué va pasando y cuál va siendo su proyección. Otro también, el jugador Benjamín Galdames,
Este jugador, hijo de aquel gran mediocampista que estuvo en Cruz Azul y en el Veracruz, Pablo Galdames. No sé si te acuerdas de él, con principios de los años 2000, participó en fútbol mexicano. Su hijo Benjamín nació en México y pues desde muy chico él se fue a vivir a Chile con su familia, ¿no? Actualmente juega en el Unión Española. Para referencia le dicen el Vidal mexicano. Sabemos que esas comparaciones, ¿no? De siempre tener que algún punto de referencia, pero que incluso la selección de Chile lo ha estado visoreando y lo ha estado monitoreando para que sea parte de los procesos de Chile, ¿no? Él es parte de la Sub-20 de México, ha estado en los últimos procesos, que desgraciadamente por esta cuestión de la pandemia había varios eventos o varias convocatorias en estos meses que no se pudieron llevar a cabo, pero antes de que ocurriera todo esto, Benjamín Galdames era parte de la selección como una de las figuras de este equipo, ¿no? Entonces también de esos jugadores que hay que tener ahí, que si bien sabemos, bueno, en algún momento puede decidirse y jugar con la selección chilena, pero ahorita es parte también de estos procesos de fuerzas básicas en México, ¿no? Y otro de los casos de hijo de exjugador que por algún motivo nacieron en México, el caso de Diego Abreu, hijo de Loco Abreu, que tantas veces hemos mencionado en este programa, en esta serie de programas que hemos tenido. Abreu no solamente dejó goles y récords en el fútbol mexicano, sino dejó un hijo, Diego, que también muy chico se fue a Uruguay, pero es parte de la selección sub-17 de México. Entonces, también ahorita sabemos, ¿no? Que te convocan y dicen que su sueño es vestir la casaca verde y por el amor, porque nacieron aquí, etcétera, pero bueno, en unos años a lo mejor toman la decisión de representar a otro país, pero es de esos casos, ¿no? Que está bajo la lupa de jugadores que si también sale con algo de calidad que tenía el papá. Sí, claro. Ya tenemos goleador para muy buen rato, porque su papá sigue jugando. Sí, así es, ¿no? Y otro caso también para comentar es este chico de nombre Theon Bilke, él hijo de holandeses, obviamente por el nombre. Ajá. Él nace en Querétaro, es formado en las fuerzas básicas de los Gallos y a los 15, 16 años decide, por la posibilidad que tiene de ser hijo de holandeses, irse al fútbol holandés. En este caso se fue al Heerenveen de la Eredivisie, obviamente a los equipos inferiores, pero a sus 17 años es habitual del equipo sub-17 de ese equipo, con grandes actuaciones. Él se quedó a un pasito de ser parte de la selección mexicana, que fue subcampeón del mundo en el Mundial de Brasil 2019 por parte de México, ¿no? Fue el último de los casos que se quedó en el proceso, y esperemos que, bueno, él sea parte en algún futuro de la selección mexicana, porque es un joven que decidió irse desde muy chico, ha tenido buenas participaciones en el fútbol holandés, en fuerzas básicas, y es un fútbol que ya lo has dicho, ¿no? Proyecta mucho a los jugadores, y es también para estar ahí atento, ¿no? A ver si no pasa como con el Chicharito, ¿no? Que sabemos que el caso del Chicharito fue de los jugadores que se quedaron en la última convocatoria para un Mundial sub-17, que bueno, sí, su trayectoria y después lo que logró, ¿no? Entonces también es una de las joyitas del fútbol mexicano. Y otros dos jóvenes que acaban de dar el salto a Europa en este torneo, que si bien ellos son mexicanos de nacimiento y han representado a México desde infantiles, dos jugadores que fueron subcampeones en el Mundial de Brasil. El primer caso, Alejandro Gómez, un defensa central que surgió del Atlas, tiene 18 años, no quiso renovar con el Atlas para tener la posibilidad de quedar libre y poderse ir a cualquier equipo, ¿no? Se fue al Boavista de Portugal, actualmente juega en el equipo de Boavista, inició la temporada como titular, ha sido titular en los dos primeros partidos, y en esta última convocatoria el Tata Martino para la gira que va a tener México en Holanda, pues lo convocó por la falta, fíjate lo que es la vida, ¿no? Sí. Por los clubes mexicanos no ceden a los jugadores mexicanos a la selección, ponen muchos peros. Bueno, pues hay que entonces estos jugadores jóvenes que están en Europa, pues, irlos buscando para completar una selección, ¿no? Entonces, el caso de Alejandro Gómez, que se hablan muy buenas cosas de este jugador surgido del Atlas. Obviamente, pues al ser defensa central, surgir del Atlas, pues la referencia es Rafa Márquez, ¿no? Entonces, de los jugadores que está ahí. Y el otro, un jugador capitán de aquel equipo, Eugenio Pisuto, de las fuerzas básicas de Pachuca, que debutó en la primera división y su primer partido sufre una fractura, no sé si te acuerdas. Sufre una fractura, se logra recuperar, bendita edad, la verdad, que a los 17, 18 años pues se recupera rápido, y se acaba de ir al Lille de Francia. También lo compraron para
darle proyección allá en el cuadro francés, y ahorita es parte del primer equipo del Lille en la liga francesa, ¿no? Entonces, son de estos casos que si bien ahorita no son realidades, pero que si continúan con el progreso que tienen, con la proyección que pueden tener, en unos años serán jugadores muy importantes y que esperemos para la selección mexicana. Así es, Eugenio Pizzuto va a ser compañero de Weah, los dos jugadores del Lille, así que veremos cómo es el progreso de tanto el jugador norteamericano como el mexicano, y ojalá, como comenta, se consolide. Pollo, antes de cerrar con este tema, y bueno, como ya vimos, también México tiene promesas, a diferencia de Estados Unidos, que muchos ya son realidades, pero bueno, hay material, eso es lo importante, hay material para que México ya dé ese cambio generacional que nos está haciendo falta. Obviamente no va a ser para dentro del Mundial de 2 años, pero puede empezarse de aquí a Qatar, y para el 2026 podemos llegar, o puede tener la selección mexicana un equipo muy interesante. La de Estados Unidos ni se diga, la de Estados Unidos ya está planteado que va a tener un equipazo para ese Mundial, y vamos a ver qué sucede, ¿no? De entrada, bueno, Estados Unidos ya ha tenido mejores participaciones que México en mundiales, ellos sí ya llegaron al 5º partido, pero bueno, esperemos que en México se trabaje muy bien ese proceso. Y aquí es donde viene también la duda, lo que mencionabas, ¿por qué los equipos mexicanos no prestan a sus jugadores, sobre todo cuando pocas veces tienes la oportunidad de jugar contra selecciones en Europa como Holanda? Y no se suponía que para eso era estar el descenso, Pollo, para que los equipos le dieran oportunidad a los jóvenes. Ahorita prácticamente califican todos a la liguilla con su nuevo repechaje. No veo por qué México, los clubes mexicanos siguen aferrándose y siguen sin prestar estos jugadores, pero bueno, ese será tema de otro podcast. Lo que quería que me comentaras es el famoso caso del Messi mexicano. ¿Qué onda con este jugador, Pollo? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué se hablaba tanto y él ya dijo, no, yo con Argentina? ¿Qué onda con él? Que ya lo perdimos, se puede decir, ¿no? Pues mira, Lucas Romero es un jugador que nació en Durango. Su padre argentino, él jugaba en Durango en Primera A en aquella época. Uh-huh. Es un jugador que pues, pasó de noche en tierras aztecas, pero bueno, dejó de nacimiento aquí a este jugador, que después se fueron a España. También su padre jugó en un equipo allá, y él hace toda su carrera formativa en las inferiores del Club Mallorca de España. A nuestros amigos de Embajadores Aztecas, una página recomendable que le dan seguimiento a estos jugadores mexicanos o con posibilidad de representar a México, que tienen ascendencia mexicana. Desde hace ya muchos años lo dieron a conocer porque era un jugador que a los 10 años, en sus ligas que participaba, obviamente, en 17 partidos metía 40 y tantos goles, ¿no? O sea, entonces era un jugador que desde muy chiquito destacó por el nivel que tenía, y le empezaron a llamar el Messi mexicano, obviamente, uno, pues porque nació aquí, y dos, porque físicamente, pues a la edad que tenía Messi, a los 10 años, chaparrito, la melena poquito, el estilo de juego, pues se le empezó a llamar, ¿no? Pero pues él en ningún momento decidió o mencionó que quería ser parte de alguna selección mexicana. Él tenía la posibilidad, como Messi, de representar tanto a Argentina como a España, ya de filón a México, pero pues él fue parte del equipo sub-15 de la selección argentina, ya está en convocatorias con Argentina, debutó con el Mallorca, presente contra el Real Madrid en la liga. El equipo descendió y se mantiene ahí, ¿no? Pero es un jugador que por el simple apodo pues llama la atención. Decíamos, ¿no? Esa paración de siempre, decir el Messi mexicano, el Vidal mexicano. O sea, es lo que a veces los termina por enterrar, ¿no? Pero sí, es un jugador que se habló mucho de que tiene una gran proyección. La tiene porque es muy joven, tiene 16 años, 15, 16 años. Entonces, es un niño todavía. Sí, sí. Que incluso por ahí se comentó que Gerardo Torrado, como director de selecciones nacionales, había platicado con él, con su papá, pero pues no, nada formal, ¿no? Él ha expresado siempre su deseo por ser parte de la selección argentina, que es su sueño, y bueno, pues seguramente si continúa como está con la carrera ascendente que puede tener a su edad, pues lo logrará, ¿no? Pero siempre quedará la anécdota o la estadística, ¿no? De un jugador que nació en México represente a una selección tan poderosa como la selección argentina. Así es, Pollo. Lo que comentábamos un poquito fuera de este podcast, que pues habrá nacido aquí, pero no tiene ningún apego en México, ¿no? No creció aquí, sus papás no son mexicanos, entonces pues se entiende, obviamente, ¿no? Su cultura no tiene nada que ver, su papá duró muy poco tiempo acá,
ni su papá echó raíces en el fútbol mexicano, ¿por qué íbamos a esperar que él quisiera jugar con México, no? Y yo creo que más fue por la misma situación que ocurrió hace unos años con Nery Castillo, ¿no? Que era prácticamente el mismo caso. Nery Castillo, padre, un jugador que estuvo en México, pues sí tuvo varios años en el fútbol mexicano. Nery nace en México, pero pues toda su cultura fue la cultura uruguaya, después se va a Grecia, y cuando está en Grecia, pues nos damos cuenta en el Olympiacos que era un jugador que había nacido en México, ¿no? Sí, sí. Por esa necesidad de tener figuras, de tener jugadores en grandes equipos, se empezó a decir, es que Nery Castillo para la selección, sin ni siquiera la verdad es que muchos lo habían visto jugar, simplemente por el hecho de haber disputado la Champions y que había nacido en México, ya era para la selección, ¿no? Y siempre fue el mismo caso, ¿no? La Volpe lo quiso convocar al Mundial del 2006, no quiso, si bien no para el Mundial, pero sí para el proceso previo a los Olímpicos de Atenas, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Como él jugaba en Grecia, daba la edad para ser parte del equipo sub-23 de México, y Nery Castillo dijo, pues es que yo no quiero estar si yo voy a México, voy a la mayor, ¿no? Entonces la Volpe dijo, no, pues aquí no son caprichos, se olvidaron de Nery Castillo hasta que Hugo Sánchez lo convencen, representa a México, tiene algunas buenas actuaciones, algunos goles recordados, pero no tenía ese apego a la cultura mexicana, ¿no? Sí, incluso ya en sus últimos años de carrera, porque se retiró muy joven, vino a debutar a México, ¿no? Estuvo en Pachuca, estuvo en León, pero es un jugador que no sentía, y lo mismo pasa yo creo que con Luka Romero, ¿no? Un jugador que tuvo la fortuna de nacer en México, sí. Pues no tiene apego hacia el fútbol mexicano, hacia el país, etcétera. Sí, pues recordamos aquella famosísima anécdota de Nery Castillo cuando se pelea con reporteros y les dice, ¿sabes cuál es la diferencia? Que tú estás en México y yo en Europa, ¿no? Como haciendo menos precisamente a los mexicanos y a los que vivimos en este país, ¿no? Ahí obviamente le ganó el subconsciente y demostró que pues para él México era menos o no le importaba, ¿no? Pues muchas gracias, Pollo, muy buen episodio, sin lugar a dudas vamos a tener una buena etapa de aquí al 2026 de ver desarrollar estos jugadores. Probablemente muchos, tanto norteamericanos como mexicanos, se queden en el camino, incluso de los que ya hemos hablado. Otros, probablemente también surgirán otros que ni siquiera hemos mencionado. Ha pasado en otros procesos, recordemos por ejemplo a Guardado. Guardado fue una sorpresa, alguien que no estaba en el radar y de repente un jovencito por ahí destacó, jugó en un mundial y ha sido uno de los mexicanos más destacados en Europa. Así que esperemos, falta 6 años de aquí a ese mundial y va a ser interesante irle dando seguimiento a estos jugadores y los que surgen. Así es, Checo, muchísimas gracias y esperamos sus comentarios acerca del tema que tocamos el día de hoy, a ver qué les parece, si están de acuerdo con los jugadores que mencionamos, si por ahí piensan de algún otro, que nos lo hagan saber y de nuevo muchísimas gracias. Así es, gracias a ti, Pollo, y es cierto, amigos, coméntenlo si ustedes tienen por ahí algún jugador que no mencionamos, que saben que puede destacar o ya ha sido promesa o es parte de algún proceso tanto de Estados Unidos como México, pónganlo en los comentarios y hablaremos de él en un próximo episodio de La Media Tijera. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda seguirnos en tu plataforma favorita. Estamos en Spreaker, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y más. Síguenos también en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter @tijeramedia. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.